Las cosas no son como parecen. A veces en la iglesia venimos y pensamos que vamos a venir en medio de un concilio de santidad, como si todos fuéramos santos, como si todos fuéramos perfectos, y la verdad es que venimos a la iglesia porque estamos rotos, porque tenemos problemas, porque muchas veces las circunstancias no nos favorecen y estamos en busca de un Dios, estamos en busca de alguien que nos pueda de alguna u otra manera venir y salvar. Bueno, Dios suplió al Salvador, al único Salvador que puedes tener tú y yo, y Él no solamente nos salva, sino que ese corazón roto, esas heridas que tú puedes tener, viene y las sana. Amén. Tenemos un Dios excepcional, tenemos un Dios que nada se le puede comparar, nada. Y a veces, como les digo, en las iglesias, pues pensamos que todos somos perfectos, que todos somos santos, pero no es así. Las cosas no son muchas veces como parecen. Dios de la nada puede hacer algo majestuoso, de la nada. Por ahí vamos a ir a ver a Giovanni al anexo, un muchacho que estaba en la calle, que tenía 3 años sin bañarse, y el muchacho ahorita está conociendo a Dios, está entregándole su vida a Dios. A veces venimos de un día a otro y nos convertimos, pero otros llevan un proceso, y ahorita Giovanni, de algo que él veía como oscuro, como que no había esperanza, hoy Dios le abrió la esperanza, y Giovanni ya tiene aproximadamente 1 mes sin consumir drogas. Porque de la nada Dios hace cosas maravillosas. Tenemos el testimonio de Juan. Juan era una persona que llegó a vivir también en la calle. Y Juan, el día de hoy, predica los sábados y predica los jueves. Y da su testimonio, pero no solamente da su testimonio, sino que Dios le ha dado una palabra reveladora para que a través de él vengan decenas y cientos de gente que está hundida en las drogas y que venga a los pies de Cristo. Ponte de pie, Juan. Dios ha hecho milagros en Juan. Milagros, uno tras otro, y los sigue levantando. Porque Dios, gracias Juan, porque Dios de la nada hace maravillas. Y ahorita te voy a hablar también de mi vida. Ahorita, nada más que todavía no va eso en la predicación. Había un nadador en Sydney 2000, Sydney 2000 fue, ¿verdad? Eric Musambani. Eric Musambani fue un nadador muy famoso. Pero ahorita les voy a decir por qué fue famoso. No rompió el récord mundial. El récord mundial era de 48 segundos en los 100 metros libres. Y Musambani llega a un complejo majestuoso en Sydney, donde estaba miles y miles y miles de espectadores. Y llega a un hit eliminatorio, y Musambani va a competir con otros 2 competidores, y los otros 2 competidores salen en falso. Y en la natación, cuando tú sales en falso, te descalifican. Así que ahora Musambani está solo, con toda la alberca y con más de 10,000 espectadores a su alrededor, y va y compite su hit eliminatorio solo, y va nadando Musambani. Solo. Los primeros 50 metros los nada más o menos bien. Pero cuando da la vuelta, Musambani se empieza a quedar sin aire. Y empieza a sacar la cara nadando. Y al final Musambani llega de perrito a la orilla. ¿Por qué? Es que Musambani, yendo a una competencia olímpica, ni siquiera casi puede llegar a la meta. De hecho, hizo más de 2 minutos. El récord era 48 segundos y él hizo más de 2 minutos. Entonces, Musambani, ya cuando lo entrevistan y todo, dice, pues es que yo no tenía dónde entrenar.
el Comité Olímpico de Natación dio un pase a Guinea Ecuatorial de invitación sin necesidad de eliminatorias para que fuera directo a las Olimpiadas. Y Musambani fue el único que se apuntó de su país y dijo, yo voy. Porque él quería ir en atletismo, pero ya estaba lleno el cupo en atletismo. Entonces dijo, pues si no hay en atletismo, yo voy a natación. Musambani después explica que una de sus motivantes porque quería ir allá, obviamente, era porque quería subirse a un avión. Quería subirse a un avión, él nunca se había subido a un avión. Y se fue en avión, contentísimo, entrenaba en la alberca de un hotel, porque en Guinea Ecuatorial no había ninguna alberca olímpica. Y tenía que entrenar en una alberca de un hotel de 5 a 6 de la mañana si no había huéspedes. Y ahí entrenaba en una alberquita de 15 metros de ida y 15 de venida. 8 meses antes de Sydney 2000 empezó a entrenar. Tenía muchas desventajas, Musambani. Pero en el momento en el que él ya no puede, dice que va nadando y dice en la entrevista, no avanzaba, yo sentía que no avanzaba nada y me daba mucha pena porque yo decía, no voy a llegar a la meta. Y toda la gente se levantó de sus asientos y empezó a ovacionar a Eric Musambani para que llegara a la meta, y de un momento vergonzoso, de un momento insólito, de un momento embarazoso, llegó un momento de gloria. Porque toda la gente fue empática y empezó a ovacionarlos, la prensa se fue sobre él, conocieron su historia, y al rato Musambani no nada más se fue en un avión de regreso a Guinea Ecuatorial, de Australia a Guinea Ecuatorial, sino que andaba en todo el mundo volando de un país a otro dando conferencias. A veces las cosas no son como parecen. A veces las cosas no son como parecen, y de algo vergonzoso o de algo bochornoso sale algo glorioso. Jesús estaba cerca de la Pascua, de celebrar la Pascua. Estaba cerca de Jerusalén y les dijo a sus discípulos, vamos a subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahí estaba Jesús. Y después de que les dice esto Jesús y llega al templo de Jerusalén, pasa algo de alguna manera que usan los detractores de Jesús, los ateos, la gente que no cree en Jesús, la gente que se burla de Jesús, y usan este pasaje para criticar a Jesús, porque Jesús se enojó mucho cuando llegó al templo. Y ahorita les voy a leer por qué se enojó. Estaba a punto de ocurrir un suceso que haría de alguna u otra manera criticable a Jesús. Pero antes de ir a ese suceso, lo cual no fue lo que parecía, yo te quiero hablar un poquito rápido de la Pascua. La Pascua no son los conejitos de la Pascua, no son los huevos de colores que van los niños los domingos de Pascua, que los esconden y los niños andan ahí buscándolos. Eso no es la Pascua. La Pascua significa redención. Viene del vocablo hebreo pesaj, que es pasar por alto, pasar por encima, para redención. En Éxodo 12 podemos ver que en el mes décimo, cada uno tomaría para sí un cordero. Era el día 10, del primer mes. Iban a tomar un cordero, el pueblo hebreo que estaba en Egipto, y lo iban a conservar hasta el día 14. Para el día 14, sacrificarlo, y con la sangre, por orden de Dios, tenían que verter la sangre en los 2 postes de las puertas de las casas y en el dintel. Puedes decirle dintel o lintel, es lo mismo. Tenían que verter eso ahí. Tenían que agarrar un cordero que fuera macho, sin defecto, en cada casa, y si la casa era muy pequeña, se podían juntar con un vecino. Y esa noche, del día 14 del primer mes de cada año, de acuerdo al calendario hebreo, iban a hacer una carne asada. Lo iban a asar, no se lo podían comer crudo ni hervirlo en agua, lo tenían que asar con fuego.
Pero antes de la carnita asada, como les digo, tenían que verter la sangre en las casas, la tenían que poner ahí. Y esto tenía que ver con una orden que Dios les había dado. ¿Por qué, Señor, les diste esta orden? Bueno, ahorita vamos a entenderlo. No me cansaré de decirte que Dios te bendice por tu obediencia. A veces Dios te va a pedir cosas que a lo mejor a tu mente no hagan sentido. Y Dios aquí le pidió al pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto que hicieran ese ritual de alguna u otra manera, porque iba a venir un mal y a través de la obediencia Dios los iba a proteger y a bendecir. Dios muchas veces queremos que nos bendiga porque nos emocionamos, porque lloramos o porque estamos tristes, pero Dios no te va a bendecir por tu cara alegre o por tu cara triste. Él te va a consolar por tu cara alegre o por tu cara triste, pero no te va a bendecir. Dios te va a bendecir por tu obediencia. Y la gente que obedecía a la Pascua, que era pasar por alto, ahorita vamos a ver qué, y sacrificaba el cordero en el día 10 del primer mes y lo mantenía hasta el día 14 y vertía la sangre alrededor de las puertas, entonces iba a ser bendecido. Nunca le vamos a poder ganar a Dios en su fidelidad. Cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho, Él te pondrá. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A Dios no le vamos a ganar en la fidelidad. Así que cuando Dios te pide algo y tú lo haces, Dios te bendice. Y la obediencia de la Pascua iba a proteger a su pueblo. ¿De qué lo iba a proteger? De una plaga en Egipto, que fue la más fuerte y más pesada de todas las plagas, que fue la plaga de los primogénitos. El juicio de Dios sobre Egipto estaba por ser ejecutado y todo primogénito sería privado de la vida, al menos que hubiera sangre en los postes y en los dinteles de las casas. Si no había esa sangre de ese cordero sin defecto, entonces iba a haber muerte y no iba a haber vida. Y a través de esta plaga, el plan de Dios para la humanidad iba a prevalecer. El plan de Dios de mostrarle a las naciones que estaban alrededor de Egipto, del pueblo hebreo, el plan de Dios para mostrarle a todas esas naciones, incluyendo Egipto, que Dios era el verdadero Dios y que Dios tenía un pueblo que se llamaba Israel, no iba a ser posible con un pueblo encadenado, con un pueblo esclavizado en una nación que no era la de ellos perpetuamente. Israel estaba de alguna u otra manera esclavizado en Egipto y el plan de Dios para ser conocido en el mundo no iba a poder seguir prevaleciendo si el pueblo de Israel seguía esclavo ahí por siempre. Tenía Dios que liberar al pueblo de Israel por misericordia al mismo pueblo de Israel y por misericordia a las naciones, porque lo que quería Dios era ser mostrado a todas las naciones, porque al fin del día Dios no quiere nada más salvar al pueblo hebreo. Siempre Dios, el corazón de Dios, lo podemos ver en la palabra, ha sido salvar a la humanidad. Recuerda, tú eres Israel por adopción. Tú eres Israel, tú eres un hijo de Dios por adopción. Por ello se celebraba la Pascua, porque el pueblo de Dios tenía que ser liberado para que la humanidad fuera liberada. Por ello la plaga de los primogénitos. Y por ello esta plaga tan fuerte, porque de una u otra manera el faraón no accedía. Y con esta plaga finalmente el faraón de Egipto accedió a liberar al pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Así que esto era lo que los judíos celebraban en la Pascua, y esto era lo que Jesús les decía a sus discípulos: vamos a subir a Jerusalén
para celebrar la Pascua. A eso iba Jesús a Jerusalén. A ver un día en el cual se celebraba que Dios, el mismo Jesús, había salvado al pueblo hebreo de Egipto. Y llega Jesús ahí. Dice en Juan 2:14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Ahí llegó Jesús al templo. El templo, símbolo de la presencia de Dios, estaba convertido en una vendimia. Había trueques, comercialización, intercambios comerciales por todos lados. Y muchos peregrinos que iban a celebrar la Pascua a Jerusalén de otras regiones, llegaban a Jerusalén, llegaban al templo y en vez de cargar al cabrito o a la paloma o al animal que iban a sacrificar en el templo, porque era parte de la ley mosiánica, de la ley que le dio Dios a Moisés, cómo celebrar de alguna u otra manera la expiación del pecado, la Pascua, había una serie de rituales de cómo hacerlo, cómo matar al animal, cómo rociar la sangre en ciertos lugares y cómo Dios iba a expiar el pecado del pueblo. Bueno, ahí llega Jesús y la gente también de todos los lugares alrededor llegaba a la Pascua. Y en vez de cargar a su ganado, en vez de cargar a la ovejita, en vez de cargar al buey, en vez de cargar a la paloma, ahí en el templo los compraban. Era como un servicio a domicilio. O sea, no tengo yo que andar cargando al animal. Ahí en el templo, cuando llega a Jerusalén, lo compro y ahí se lo ofrezco al Señor. Y entonces todo esto provocaba que hubiera una vendimia, una comercialización tremenda dentro del templo, donde los animales se vendían y llegaba la gente y pagaba con monedas, y esas monedas muchas veces, en su gran mayoría, estaban grabados con ídolos que tenían los pueblos de alrededor, con ídolos que ellos veneraban, y ahí estaban los ídolos en las monedas grabadas, en el templo del Señor. Así que podemos ver que Jesús vio todo esto, y dice Juan 2:15 y 16, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. A Jesús le dolió que hubiera esa comercialización en el templo. Se ha ido a los centros comerciales el 24 de diciembre, el Día de Reyes. La gente anda, pero desesperada, queriendo desenvainar todo lo que tiene de dinero y hasta nos quedamos con deudas, ¿verdad? Pero andamos compre y compre por todos lados. El 9 de mayo, el 10 de mayo, el Día de Reyes, el Día de los Padres, ahí sí no. Oiga, ni me sé cuál es el Día de los Padres. Tuve que investigarlo. 18 de junio. Tercer domingo de cada, o sea, ni siquiera tenemos un día de los padres. Usted va al mall y ve desierto el mall, hasta los changarros cierran, porque dicen, no, pues hoy no vendemos nada, ¿verdad? ¿Y qué tal el Día de la Madre? Todo el mundo, los restaurantes a reventar, tiene que hacer reservación como un mes antes, porque si no ya no hay. Pero bueno, había una vendimia tremenda en el templo. La gente estaba desesperada, queriendo comprar. Y ahí dice la palabra, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El propósito del templo estaba tergiversado. Y sabes, cuando tenemos un desorden en nuestras vidas, eso le molesta a Dios. Y si te tiene que llegar a sacudir, si te tiene que llegar a esparcir tus prioridades,
si tiene que llegar a sacar un mercado de tu corazón, si tiene que volcar tus mesas y tus propósitos, porque Él no está ahí, lo va a hacer. Lo va a hacer porque Dios es un Dios celoso. La pregunta hoy es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu corazón? Porque probablemente hoy Jesús venga a nuestras vidas a querer sacudir nuestras mesas y nuestros animales, nuestros ídolos, nuestras prioridades que no tienen nada que ver con Él. Hoy probablemente es ese día en que Dios viene a tratar a tu corazón y a mi corazón. Por 6 años, no, ya se apagó el aire. Amén, ¿verdad? Ahorita que se empieza a asar, a ver si es cierto que dice amén. Hasta hace 6 años, yo tenía una mentalidad donde yo cumplía el rito. Yo cumplía la liturgia, por decirlo de alguna manera. Yo era un cristiano de esos que yo creo que todo pastor quiere, que no da mucha lata y diezma y ofrenda aparte. Yo rigurosamente diezmaba y aparte del diezmo ofrendaba en las iglesias que estuve, fueron pocas, pero ahí siempre, sí, calladito, diezmando y en lo que podía servía. Pero mi corazón estaba lejos de Dios. Yo tenía un sistema en mi mente por muchos años, por casi 14 años, en donde mi meta era hacer mucho dinero. Esa era mi meta. Tenía un sistema, me levantaba a cierta hora, terminaba de trabajar a cierta hora, tenía metas a corto, a mediano, a largo plazo, sabía que ciertos remanentes que yo tenía de dinero, sabía cómo invertirlos, le sacaba el retorno de inversión, hacía mis estudios de costo-beneficio, para todo le veía cara de dinero. Todo. Y ciertamente a mí Dios me bendijo porque fui ordenado en las finanzas con Él y conmigo y con mi familia. Pero mi corazón estaba lejos de Él. Mi corazón estaba lejos de Él. Cuando yo tenía 21 años, no es cierto, cuando yo tenía 26 años, a mí un pastor me dijo, y recuerdo perfectamente el día que me lo dijo, en el lugar donde me lo dijo, y hasta visualizo qué veía yo en ese momento. Me decía, Sergio, tu ministerio es hacer mucho dinero para financiar a la iglesia. A mí a los 21 años me habían dado una palabra y me habían dicho que a través de mí mucha gente iba a venir a los pies de Cristo. Fue una profecía que me dieron. Yo la guardé en mi corazón, pero después vino otra palabra y esa palabra sustituyó ese propósito original que yo tenía en mi mente. Y yo lo creí. Así que yo así viví, tratando de hacer dinero, pero siempre, ay Señor, ahí te va el 10%, pero yo, vuelto loco con mi 90 viendo qué hacía. Y me estaba privando de un propósito mayor. Dios vino un día y me dijo, quitad esto de delante de mí. Quitad esto. Dice la palabra en lo que les leía, dice, quitad de aquí esto. Literalmente. Y Dios llegó cuando yo tuve 40 años y me dijo, quitad de aquí esto. Y de alguna manera yo entendía lo que Dios quería, pero lo que no entendía es que Dios iba a sacudirme. Iba a sacudirme. No iba a ser algo sencillo. Y a los 40 años Dios me sacudió. Echó fuera de mi corazón ovejas, bueyes, palomas, mesas, dinero, trueques. Quitad esto de aquí, dijo el Señor. Y permitió que un mal cálculo financiero me metiera en graves problemas. Yo tenía ciertas propiedades que decía, bueno, es que si las vendo algunas, voy a salir del problema.
Pero ¿qué cree? Bajaba los precios y no se vendía nada. Mi problema era de liquidez. Yo tenía mucho dinero que debía de gente que yo quería, que me había prestado a corto plazo. No era que le podía pagar al banco en 10, 15, 20 años. No, yo tenía que pagar rápido. Y yo no sabía qué hacer, porque nada se vendía. No tenía flujo de efectivo. Y fue una situación desesperante por aproximadamente 3 años. En donde a través de ese proceso Dios quitó todo buey, toda oveja, toda paloma, toda moneda, toda mesa. Me sacudió. Yo creo que Dios todavía tiene mucho que trabajar conmigo. Pero imagínese hace 6 años cómo estaba. Si ahorita estoy así, imagínese hace 6 años arrogante, orgulloso. Dios era algo más. Era como en el menú. Dios no era el plato principal de mi vida. Era algo con lo que yo decía, voy a cumplir con mi diezmo. Y ya, Señor, no me quites mi tiempo, no me quites mis ideas. Y no estaba enfocado. Así que Jesús, cuando viene a tu vida, a veces pensamos que vino al templo y empezó a sacar a todos a patadas casi, por un berrinche. Y las cosas no son como parecen. Dios, el Espíritu Santo, Jesús, no te están haciendo un berrinche. Ellos quieren hacer algo para que vuelvas al lugar donde te conviene. Porque saben que fuera de su bendición no hay otra mejor bendición que la que ellos te pueden dar. Y Jesús es incomprendido en este pasaje, está enojado, volcando mesas y monedas, sacando animales del templo. Y Jesús no estaba haciendo ningún berrinche. Estaba dentro de sus casillas y sabía lo que estaba haciendo. Jesús estaba molesto porque el corazón del pueblo estaba totalmente alejado de él, de su Padre. El hombre muchas veces se ocupa de sus propias bendiciones, de las que tú crees que puedes crear en tu peregrinar, y dejas pasar los propósitos y las bendiciones de Dios delante de ti, y se van, y tú estás tan enfocado en ti, en tus planes, en tus propósitos, y pasa el propósito de Dios y ni lo ves, y si lo ves con el ojo izquierdo y lo dejas pasar una y otra vez. Dios te quiere bendecir, pero quiere que no te enfoques en tu bendición, sino en su bendición. Nos pasamos décadas esforzándonos y enfocándonos en nuestro plan y no en el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Y dejamos pasar las bendiciones, y eso a Dios le frustra, eso a Dios le enoja, eso a Dios le molesta. Yo no sé cuál sea tu buey, tu paloma, tu oveja, tu moneda, tu mesa. No lo sé. Yo sé los míos. Y yo le digo, Señor, no me des por las malas, Padre. Por las buenas, Señor. Hazme entender. Dios quiere acercarte a Él. Y si no es tu prioridad Dios, entonces va a tener que quitar esa mesa, ese animal, esa moneda, y la tendrá que esparcir por el suelo. Tu templo es de Dios, tu corazón es de Dios. 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Le perteneces a Dios. Naciste en Dios. En el corazón de Dios estabas antes de tu concepción. Dios ya te conocía antes de que fueras un embrión. Ya tenía un nombre para ti. Cuando naciste, Dios ya tenía mucho de conocerte. Tus padres te vieron por primera vez el día en que tú saliste del vientre de tu madre. Pero para Dios tú ya eras familiar. Él ya te amaba. Él te formó. Él te cuidó. Tú le perteneces a Dios. Y puedas tener prioridades buenas o malas, no importa. Si están por encima de Dios, Él va a querer ser tu prioridad. Jesús es tu Pascua. Jesús es tu Pascua. El juicio por tu pecado, porque hay un juicio por tu pecado, Dios lo pasó por alto antes de Cristo al pueblo hebreo a través del ritual de la Pascua. Pero hoy yo te quiero decir que Jesús es tu nueva Pascua. ¿Por qué piensas? Jesús derramó su sangre por ti. Él se dio a sí mismo como un cordero perfecto por ti, para que su sangre, cuando Dios venga a verte, hoy, que hoy te está viendo, en tu lintel y en tus postes está la sangre de Jesús. Dios ve en ti un templo. Y la puerta principal de tu templo es tu corazón. Y en tu corazón hay grabados postes con la sangre de Jesús. Y un lintel que es una trave que va arriba de los dos postes con la sangre de Jesús. Estás cubierto por la sangre de Cristo. Él es tu Pascua. Hoy es tu Pascua. Así que ya deja de comercializar. En tu corazón prioridades. Y dale a Dios la prioridad que Él merece. ¿Por qué Dios, si pasa por encima y por alto tu pecado, por qué habría de conformarse por estar abajo? ¿Por qué si Él sí te da el beneficio de que pase por arriba y pasar por alto todos tus errores, tus pecados? ¿Por qué? ¿Cuál sería el sentido de que Él quisiera estar abajo en tus prioridades? No hace sentido que Dios se conforme con no ser tu prioridad cuando te pasa por alto tantas cosas. Queremos sus bendiciones, pero no me quites el tiempo, Señor. Queremos sus bendiciones, pero no me quites mi vida social, Padre. No, ahí no. Queremos sus bendiciones, pero no. Mi recurso económico tampoco. Tampoco. Les voy a decir algo que he dicho 2 veces en este púlpito. Mi familia y yo no vivimos de la iglesia. Dios nos ha bendecido hasta hoy y yo no tengo un salario en la iglesia. Tus diezmos y tus ofrendas, ni un peso va a la familia Quesada. Hay gente necesitada dentro de esta iglesia a la cual se le ofrenda. Hay gente en los anexos que vamos, que estamos pagándole. Hay una casa que estamos rentando para el ministerio y a lo mejor va a ser un desayunador. Le ayudamos a unos huérfanos. Así que no te preocupe eso, porque a veces ponemos pretextos para no darle a Dios lo que es de Él. Y si un día yo necesito un salario de la iglesia, se los voy a informar. Tu dinero, todo es del Señor.
te lo dio para que lo administraras. Yo negociaba con Dios. Señor, te va el 10 y a lo mejor un 5, Padre. Y no te lo voy a quitar de los impuestos, Señor. Y estaba yo negociando con Dios. Oye, Señor, voy a comprar este terreno. Pero mira, de aquí el otro día te lo voy a dar. Pero no. Todos mis bienes y los de mi familia son del Señor. Cuando Dios nos confirme, obviamente sin tortas y tacos de cochinita de por medio, o que ande yo en una locura, que demos parte de nuestro patrimonio, todo nuestro patrimonio, lo vamos a dar. Es del Señor, no es mío. Yo no me voy a llevar nada a la tumba. Yo no voy a estar pidiendo cuando me esté en mi cama de hospital o en la cama de mi casa, que Dios me dé muchos años, que ya esté viejito. Yo no les voy a decir, a ver, tráiganme todos los billetes y los dólares y aquí pónganlos en mi cama para llevármelos. No me los voy a poder llevar. No les voy a decir a mis hijos, tráiganme las escrituras aquí, para aquí tenerlas dentro de mí, abrazadas a mi corazón y así me muero y me voy. No. Quiera Dios que seamos buenos administradores de lo que Dios nos dio a administrar. Pero no podemos esperar las bendiciones de Dios negociando con Dios. No lo podemos hacer. Así que hoy Dios nos dice a todos aquí, ¿sabes? No me gusta algo de tu templo. No me gusta algo de tu templo. Yo no sé qué sea. Tú sí. Reflexiona hoy. Dile, Señor, me arrepiento, Padre. Juan 2, 18 al 19 dice, judíos le dijeron después de que sacó a los animales y volcó las mesas, los judíos le dijeron, ¿por qué haces esto? ¿Qué señal nos das para andar haciendo esto, Señor? ¿Quién te crees? En pocas palabras. Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ah, caray. Ah, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Destruir el templo. ¿En 3 días vas a levantar el templo que nos costó 46 años levantar? ¿Cómo, Señor? ¿Sabes? Las cosas no son como parecen. Jesús se refería, mire, la mente del hombre es muy inferior a la de Dios. Los caminos del hombre son muy inferiores a nuestros caminos, a los caminos de Dios. Nuestras maneras, nuestro pensamiento es muy inferior al de Dios. Y cuando queremos debatir, no lo querramos mejor. Jesús era la misma presencia de Dios. Jesús era el mismo templo de Dios. Jesús era Dios mismo. Y en 3 días lo levantarás. En 3 días lo levantarás. Él hablaba de su cuerpo. Hoy, cuando te hablo del templo, te estoy hablando de ti, de tu corazón, de tu templo. Jesús se refería a su templo. Él iba a ser crucificado, iba a morir y a los 3 días se iba a levantar. Oiga, qué grandioso. Lo que el hombre no puede hacer en 46 años, Dios lo puede hacer en 1 minuto hoy. Porque Dios de la nada hace todo. De lo vergonzoso hace algo glorioso. Así es Dios. Así es Dios. Jesús subió a Jerusalén a la Pascua de los judíos a hacer un hecho histórico. Iba a cancelar la vieja Pascua y establecer una nueva Pascua. Dios iba a derrumbar el rito. Dios iba a derrumbar la tradición. Dios iba a derrumbar al templo viejo para construir un nuevo templo, una nueva Pascua, para ti y para mí.
El hombre no se puede autosalvar, el esfuerzo humano no es suficiente, el hombre y sus caminos sin Dios terminan mal. Y un principio de Dios que podemos decir, mira, este principio me va a servir. Sin Dios ese principio eventualmente termina mal. Dios necesita ser tu prioridad, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. La Pascua judía fue una bendición, pero se convirtió en una tradición, en un ritual, en una liturgia, y el corazón del pueblo estaba lejos de Dios y eso no le agradaba a Dios. Pero Él vino a hacer nuestra nueva Pascua, una Pascua que si tú la tienes, si tú tienes la sangre de Cristo, de tu corazón brotarán ríos de agua de vida. Jesús no es un Dios aburrido, Jesús es un Dios divertido. La vida de Dios es gloriosa, no hay nada que se pueda explicar a poder caminar con la mano bien agarrada de Jesús. Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey, el Señor de Señores, Él es el Alfa y Omega, Él es el principio y el fin. Ante Él se doblará toda rodilla, nadie, toda lengua confesará que Él es Dios. No hay nadie que puedas tú encontrar en este mundo mejor que Jesús. No hay nadie. Y Jesús no quiere ser un símbolo del pasado, Él quiere ser tu presente y tu futuro. Las mesas, las monedas, los animales representan el pecado y Jesús lo quiere volcar en nuestras vidas. Jesús, ¿usted cree que Jesús aborrecía a los hombres que estaban ahí? Jesús volcó las mesas, las monedas, sacó a los animales. Jesús odia el pecado. Jesús aborrece al pecado, pero no odia ni aborrece al pecador. Y la iglesia se ha confundido con esto. Dios ama al pecador, pero aborrece las palomas, los bueyes, los corderos, las mesas, las monedas, los trueques. Todo artículo que te separe de Dios lo aborrece. ¿Por qué? Te separa de Él. Y lo que Él quiere es que estén juntos tú y Él. Y cualquier cosa que interfiera, Dios la va a sacudir. Dios la va a sacudir. Hoy es importante que cada uno de nosotros podamos reconocer qué prioridad tenemos antes que Dios en nuestras vidas. Y que nos arrepintamos. Cuando alguien no reconoce, cuando alguien no se arrepiente, no se puede avanzar. Yo pasé aproximadamente hace 1 mes y medio, una prueba muy fuerte, 3 semanas, muy fuerte, donde Dios me sacudió cosas que quería sacudirme. Mi esposa no sabe mucho de esto porque yo estaba solo con el Señor y yo hablaba con Dios y fueron semanas bien difíciles, pero yo tuve que reconocer mi error. Porque si no reconocía mi error, yo no podía moverme hacia adelante. Y menos en el ministerio. Tenemos que reconocer. El Nuevo Testamento, muchos pensamos que está enfocado en el amor de Dios. Obviamente Dios te ama. Pero antes del amor, hay algo que se llama arrepentimiento. Y si tú lees el Nuevo Testamento te habla más de arrepentimiento que de amor. Si tú crees que estás bien, es difícil. No te estoy diciendo que a fuerzas tengas que estar mal en algo. Escudriña tu corazón, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios escudriña los corazones. Dios no puede ser burlado.
Así que hoy te invito a que voluntariamente digas, Señor, ¿qué está ocupando ese lugar, ese primer lugar en mi corazón que no eres tú? Y te arrepientas. Yo no gano mucho con que tú te arrepientas. A veces ven al pastor como, ay, el pastor, y me dice, como hasta les caigo gordo. Pero yo lo único que te estoy diciendo es lo que Dios me habla en la palabra. Te conviene que te humilles, te conviene que te arrepientas, te conviene. Porque ahí, cuando a lo mejor las cosas son vergonzosas y nadie las sabe, Dios puede hacer algo glorioso cuando hay arrepentimiento. Las cosas a veces no son como parecen. Él es tu nueva Pascua. Él es tu esperanza, tu salvación, tu redención. 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ti y por mí. Dale un aplauso al Señor, porque Él es tu nueva Pascua. Él es el Cordero Perfecto. Jesús es el Cordero Perfecto. Jesús marcó una nueva era entre la vieja y la nueva Pascua ese día en el templo, delante de muchos testigos. Con enojo dijo, quiten los ritos porque no llevan a nada bueno. Aquí estoy yo, su nueva Pascua, que me entregué por ustedes, que estoy por entregarme por ustedes, para que puedan ustedes celebrar una nueva vida sin pecado. El mismo que echó las mesas y los animales y las monedas, con esa pasión, con esa contundencia, con ese enojo, fue a la cruz decidido a salvarte de ti mismo, de tu propia naturaleza. El Cordero de Dios fue y es hoy nuestra nueva Pascua. Amén. Gracias, Señor. Cerremos nuestros ojos. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, he cambiado mis prioridades. Perdóname. He cambiado mis prioridades. O para serte sincero, Padre, nunca ha sido mi prioridad. Pero hoy quiero que lo seas. Hoy quiero ser un templo para que tu presencia esté en mí. No quiero que nada se interponga entre tú y yo. Tú eres mi Pascua. Tú eres mi salvación. En los postes y en el dintel de mi corazón está tu sangre, que me cubre de toda muerte espiritual. Hoy te pido que me perdones, Señor. Me arrepiento. Perdóname, Padre. Perdóname. Porque no he sabido darte tu lugar. Porque me he olvidado con tanta preocupación, con tantos problemas. Me he olvidado de ti. Te pido me perdones. Hoy quiero que tú seas mi prioridad. Hoy quiero que seas mi Dios y yo ser tu hijo. Tú eres la luz del mundo, Padre. No quiero vivir en oscuridad. Así que hoy te pido que me des otra oportunidad para hacer bien las cosas. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has entregado tu vida a Jesús, hoy dile, Padre, gracias por mandar a tu Hijo a morir por mí.
Porque a través de esa nueva Pascua, de ese sacrificio en la cruz, hoy yo me puedo arrepentir y tú me puedes perdonar mis pecados. Me arrepiento. Perdona mis pecados. Gracias por la cruz, gracias por tu Hijo, por tu sangre y porque un día resucitó, Señor. Y hoy quiero declarar que tú eres el Señor de mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo entre dentro de mí y me acompañe. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor.